Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este sábado que nos has dado, que has seleccionado y has separado, Señor, para estar en comunión contigo y descansar de nuestras tareas. Quiero pedirte, Padre, que me cubras con tu manto, Señor, no veas mi indignidad y que hables a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Ustedes no se desean feliz sábado? Vamos, saludemos. Saludémonos. Ahora sí. Ahora sí. Sin duda, la alegría de encontrarnos entre nosotros como hermanos en una ocasión tan especial como es venir al culto de adoración al Señor en su casa y en su santo día. Sean todos bienvenidos y que la gracia del Señor nos acompañe en el estudio de su palabra. Perdón, que en esta oportunidad nos la trae nuestro hermano Facundo Carosi y la oración que nos va a elevar al trono de la gracia va a estar a cargo de nuestro hermano Edgardo Ibáñez. Vamos a comenzar nuestra adoración a través de la devolución del diezmo y la dádiva, la entrega de nuestras ofrendas de gratitud al Señor. Previo a ello vamos a ver entonces el video Probad y Ved. Mi madre tenía problemas con el alcohol y con las drogas. Y cuando llegué a Adra, fue impactante en el sentido de ver que había muchos jóvenes. Adra no solo me proporcionó alojamiento y comida, sino que me dio algo más valioso que eso, algo por lo que vale la pena luchar, un propósito. Probad y ved historias de fe y fidelidad. Del abandono a la esperanza. Soy Gustavo, nací en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, y crecí en un hogar desestructurado, emocionalmente hablando, de tal manera que mis familiares entre sí se odiaban, y llegué a un punto en el que ya no me gustaba estar en la casa, y mi mamá, sin embargo, era todo lo contrario. Ella prefería que me quedara siempre en casa, y eso acababa generando muchos conflictos, entre otras cosas más. A los 13 años, ella llamó a un consejero tutelar. Ya no me podía cuidar, yo era un hijo muy desobediente, tanto en casa como en el colegio, y mi mamá tenía problemas con el alcohol y también con las drogas. En consecuencia, no podía conservar su trabajo. Entonces, ya no podía cuidarme, y llamó a un consejero tutelar. Y después de mucha insistencia de su parte, porque yo no quería, acepté ir a un hogar de acogida. Entonces llegué a esa casa que estaba siendo inaugurada. Fui el primer joven en llegar allí. Me quedé solo 3 días y entonces decidieron que aquella casa aún no estaba en condiciones de recibir a nadie, aunque había sido inaugurada hace poco tiempo. Y entonces me enviaron a la Casa Esperanza 7, que es de Adra, donde me fui a vivir. Y al llegar a Adra fue impactante en el sentido de que había muchos jóvenes. Era una casa que acogía jóvenes entre 12 y 18 años. Y yo no estaba acostumbrado, había mucha gente en la casa. Y al principio ya llegué odiando a Adra, digámoslo así, porque no servían carne de cerdo, que me gustaba mucho. Siempre comía en mi casa. Y entonces llegué allí, me matricularon en la escuela, me presionaban bastante con los estudios, me dieron la oportunidad de trabajar como joven aprendiz, y llegó el momento en que establecieron algo que no nos gustaba. A mí no me gustaba mucho, que era el asunto devocional. Por la mañana no participaba porque iba al colegio, así que solo participaba en las devociones yo, al menos por la noche. Y un día, uno de los educadores nos pasó un devocional, lo leímos y comentamos, y entonces él puso un sermón del pastor Eduardo Batista. Y en aquella época él era departamental de jóvenes,
en esa misma región de Minas Gerais. Y ese sermón me impactó de forma personal. Él tenía un don para tratar con los jóvenes, y eso me interesó. No sé explicar por qué. No me gustaba, no sentía ningún aprecio ni atracción por ninguna iglesia en especial, pero empecé a ver algunos de sus sermones y hubo uno que me impresionó. Él decía en su llamado algo así como: ¿de qué lado estás? Tienes que tomar una decisión, y eso me tocó profundamente. Empecé a interesarme más por la religión. Empecé a hacer algunos estudios bíblicos en la iglesia más cercana a la casa donde vivíamos. Y al cabo de unos meses me decidí por el bautismo. Fui bautizado en esa iglesia cuando estaba por cumplir mis 18 años. Y a los 18 años volví a casa. Desgraciadamente la situación en casa seguía exactamente igual. Mi familia seguía teniendo muchos problemas. Tuve la oportunidad de colportar con un amigo mío y entonces conocí el proyecto Sueña en Grande, que fue realmente un escape para mí, pues podía estar lejos de casa, trabajando, ganándome la vida con la obra de Dios y alimentando aún más mi sueño de estudiar teología. Finalmente aprobé el examen de la universidad, pero no tenía los recursos para matricularme. Pero Adra se acercó y me ayudó y pagó mi matrícula, lo que me permitió hoy estar estudiando el primer año de teología aquí en la UniAN. Y Adra me dio no solo alojamiento, comida y oportunidades de estudio y trabajo. Adra me dio algo más valioso que eso, algo digno de luchar, un propósito. Y ese propósito cambió toda mi vida. Si eres amigo de Adra, muchas gracias. Tu ofrenda me alcanzó. Tu generosidad se ha convertido en esperanza, y yo soy la prueba de ello. Es posible que no tengas las condiciones para dedicarte de lleno a un trabajo misionero lejos de casa, pero involucrarse también es orar, es donar y es difundir. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu buen nombre. Querido Dios, queremos darte gracias por esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, porque en esta mañana podemos entregar nuestros diezmos y ofrendas de un modo de agradecimiento, Señor, por tantas bendiciones que tú nos provees día a día, Señor. Empezando desde la salud, el trabajo, el estar vivo, Señor, el poder tener nuevas oportunidades. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Continuaremos nuestra alabanza al Señor a través del canto, himno 333. Les invito a ponernos en pie. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del
querido, Dios nuestro, agradecido, Señor, porque estamos aquí en tu casa, para que tú nos prepares nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar tus palabras, Señor. El pan de vida que tiene preparado Facundo. Gracias, Padre querido, porque podamos, Señor, comprender y entender todo lo que tú quieras decirnos a nosotros, Señor, a cada uno de nosotros. Que tú nos bendiga y nos prepare, Señor, para todo, Señor, para tu venida, Señor, para tu gloriosa venida también, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros niños van a ser también partícipes del culto de adoración, así que les invitamos para que pasen a su rinconcito, que la adoración infantil ya está en camino. Bueno, feliz sábado, estos niños hermosos de nuestra iglesia, ¿cómo están? Bien, ahí estamos esperando otro de nuestros niños. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Bien? ¿Saben que estuve pensando en la historia que les traigo hoy? Me hizo pensar mucho en un sándwich. ¿A quién le gusta el sándwich? Ah, a muchas personas. ¿A vos, a mí, te gusta el sándwich? ¿Y qué sabe tener ese sándwich? ¿De qué se hace el sándwich, Lena? Depende. De carne, con tomate, lechuga. ¿Y con qué se tiene todo eso? Ah. Y pan, es muy importante. 2 pan. Claro, si no, no va a ser nunca un sándwich, ¿no es cierto? Bueno, la historia que les traigo para hoy es media parecida porque tiene panes, como los sándwiches. En la época de Jesús se hacía sándwich, pero eran panes y pescado. Jesús le gustaba mucho estar con sus discípulos y cuando él les enseñaba todas las cosas que les quería enseñar a sus discípulos, se iba a un lugar un poco más alejado para tener mucha concentración para que ellos lo escuchen, así como estamos nosotros. Y esta historia trata de que Jesús cruza en su barca, se suben todos a la barca y cruzan el mar. Cuando Jesús llega al otro lado de la orilla del mar, había mucha gente esperándolo, porque algo que hacía Jesús, aparte de enseñarles a todos, era que Jesús hacía... ¿Qué hacía Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Jesús? Aparte de estar y enseñándole a los discípulos, ¿qué hacía Jesús? Sanaba. ¿Qué más? Hacía milagros. ¿Y la gente le gustan los milagros o no? ¿A ustedes le gustan los milagros? Bien. Entonces, esa gente estaba esperando a Jesús para ser sanados y por milagros. Cuando Jesús llega ahí y ve una multitud de gente, dice, ¿qué pasó? Dice Jesús. Pero saben que esa gente estaba con mucho hambre. Y Jesús dice, a esta gente hay que darle de comer. Y entre los discípulos se miraron y dice, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar comida si nosotros no tenemos? Ellos salían muy livianitos cuando iban con Jesús de viaje. ¿Ustedes llevan mucha comida cuando se van de viaje o no? Depende, ¿no? Depende del viaje, claro, también. Bueno, la historia que traemos hoy, que trata de un poco de esta introducción que les hice, está en Marcos 6, del 30 al 40. La iglesia nos puede acompañar con esa lectura. Yo les voy a leer un pedacito. Dice... Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que le habían enseñado. Y él les dijo,
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, es lo que les decía recién. Muchos los vieron ir y lo reconocieron. Dice, ahí va Jesús, vamos tras ellos. Entonces fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron. Salió Jesús y vio una gran multitud, así como que ustedes vengan, miren toda la gente que hay en la iglesia. Y Jesús tuvo mucha compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas alrededor, compren pan y pues no tienen que comer. ¿Qué piensan que habrá dicho Jesús? ¿Le habrá dicho, sí, vayan y despídanlo, aunque se vuelvan cada uno a su casa? No, Jesús dijo, vamos a ver qué dice. En el 37 Jesús les responde, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer a tanta gente? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tened? Id a ver. Y al saber dijeron, 5 y 2 peces. ¿Por qué? En otras partes, esto cuenta que había entre ellos, en esa multitud, había un niño que había llevado su alimento, había llevado la merienda como ustedes llevan al cole, pero eran 5 panes y 2 peces. Nosotros si tuviésemos esos 5 panes y 2 peces, ¿cuántos seremos acá? ¿Podremos alimentar a todos? No. Entonces Jesús dijo, tráiganmelos acá. Los puso en una canasta, los levantó al cielo y los bendijo. Cuando se los dio a cada uno de sus discípulos para que lo repartan, alcanzó para todos y sobró comida. ¿Eso no fue un milagro? Sí, ¿no? Y solo Jesús puede hacerlo. Entonces nos damos cuenta que Dios está en esos pequeños detalles. Cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros estamos enfermos, Jesús siempre está ahí mostrándonos su amor en lo grande y en lo pequeño. Hoy nos vamos a acordar precisamente cuando veamos un sándwich, vamos a recordar que Jesús está presente en todo momento. ¿Sí? Esa era la palabra de hoy y la historia que les traía hoy a ustedes. Pero vamos a darle gracias a Dios porque están esos pequeños detalles. ¿A alguien le gustaría orar? A las 2. Bueno. Padre nuestro, Señor, que nos des una vida, Señor. También, Señor, que nos cuide, Señor, que nos des una compañía, Señor. También, Señor, que nos des una bendición, Señor. Y gracias por todo esto que hace, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, Señor, que nos cuide los ángeles, que estamos en sábado y que nos cuide Dios y que estamos acá en sábado para que entendámoslo y aprendamos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, feliz sábado. Fresquita la mañana, pero después del saludo de hoy estamos más acalorados, ¿o no? Bueno, hoy les traigo una meditación de una parábola que para muchos es considerada incluso tabú dentro de las cosas de la Biblia, ¿no? Esta historia está en Lucas 16, 19 al 31. No sé si se alcanza a ver un poco en la pared.
¿Qué se ve ahí? ¿Alguno que conozca de la Biblia me puede decir? ¿Qué parábola es esa? ¿Cuál? El mendigo y Lázaro. Ahí está, Juan, gracias. ¿Podemos poner de vuelta? La parábola de Lázaro y el rico, ¿sí? Y cito, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le respondió y le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Una parábola un poco extraña, ¿no? Extraña para lo que enseña la Biblia sobre la doctrina del estado de los muertos, el infierno y el alma, ¿sí? Ahora, pero como digo yo, siempre la Biblia no es un libro de texto, sino un libro de contexto. Para el contexto tenemos Lucas 15:1, que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. En otras versiones dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y paganos para oírle, ¿sí? Ahora, Jesús estaba rodeado de paganos, además de los fariseos que lo estaban escuchando, ¿sí? Habíamos visto en lecciones anteriores de escuela sabática que los fariseos eran personas que habían transformado la religión en un negocio que los beneficiaba a ellos mismos, ¿sí? Confirmamos esto, Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Recordamos que Jesús se había enojado en el templo, ¿sí? Y había sacado a todos los comerciantes de adentro del templo. Ahora, continuamos con el contexto. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? En la antigüedad, la educación, ¿sí? El leer, escribir, era algo que muy poca gente tenía acceso, ¿sí? Era algo más bien para la gente pudiente, para
la nobleza, y era algo prácticamente imposible para gente como campesinos o trabajadores de oficio. Una cita bíblica que nos habla de esto dice Hechos 4:13. Nos ponemos en contexto del Pentecostés. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían recibido el Espíritu Santo y habían comenzado a hablar en diferentes idiomas, que decía Hechos que atos, medos, persas, prosélitos de Roma, Cirene, todos los escuchaban con su lengua materna. Ahora, la palabra que utiliza el griego para sin letras es agrámatos. Agrámatos, que significa literalmente sin instrucción formal o sin educación. Y para la palabra del vulgo, ¿sí?, la palabra griega es idiotes, que significa ignorantes, indoctos, un simple oyente o toscos. Los discípulos eran iletrados y se encontraban hablando en diferentes idiomas, ¿sí? Y ahora, citando no Biblia, el historiador Craig Kinner señala que la alfabetización en el Imperio Romano era relativamente baja, especialmente entre campesinos y trabajadores manuales. Otro historiador, un tal Sanders, en The Historical Figure of Jesus, explica que la mayoría de los habitantes de Galilea eran agricultores y pescadores con escasa educación formal. Entonces, Cristo predicaba en parábolas, ¿por qué? Porque hablaba en un idioma que ellos podían comprender. Si él hablaba de doctrina, lo más probable es que no entienda. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la educación de la Torá, sino más bien escuchar, como dice la palabra, idiotes, eran simples oyentes de lo que decía el rabino, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, diversos estudiosos señalan que esta parábola que Jesús da es una copia de un poema egipcio llamado Bar Mayan, o también conocido como Si Osiris y Setme. La parábola es como Jesús le enseñó, no literal. Desde este contexto, no existe conflicto entre las enseñanzas bíblicas sobre el estado de los muertos, el infierno y el alma. Ahora, ¿alguien me sabe decir cuántas veces en la Biblia aparece la palabra infierno? ¿Alguien? ¿Cuántas veces aparece la palabra infierno? Ninguna. La palabra que se utiliza, ¿sí?, primero, la palabra infierno viene de su base en latín, que es infernus, que significa lugar que está por debajo o subterráneo o inferior. Eso significa la palabra infernus, ¿sí? La Biblia menciona en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra Sheol, que significa sepulcro o sepultura, y en el Nuevo Testamento la palabra griega Hades, que significa lugar donde están los muertos, o en algunos usos esta palabra puede significar invisible, además de ser el nombre del dios rey del inframundo de la mitología griega. No el dios de la muerte, el dios de la muerte es otro llamado Tánatos, sino que el rey del inframundo, ¿sí? Y menciona dos palabras más. Una es Geena y otra es Geinom.
que en la traducción es Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un lugar físico, ¿sí? Un valle que se situaba al sur de Jerusalén, a muy pocos metros, se calcula más o menos entre 100 y 300 metros, de un lugar llamado Acéldama. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el nombre Acéldama? ¿Qué era? El lugar donde Judas compró el terreno y se colgó. ¿Sí? Este lugar, al sur de Jerusalén, era un valle donde los paganos, antes de que Israel ocupara ese lugar, realizaban sacrificios a sus dioses en minúscula. ¿Sí? Esto lo vemos en Jeremías 7, 31, 32, que dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió de mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Bueno, luego de esto, este valle fue utilizado como un vertedero de basura, ¿sí? Y un lugar donde se quemaban cadáveres de animales, tanto como los de las crucifixiones, ¿sí? Algunos historiadores nombran este valle, incluso la Biblia, como un lugar de fuego eterno y gusanos eternos. ¿Sí? Marcos 9, 43 al 48, confirma esto, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. El fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y continúa con lo del pie, el ojo. Ahora, fíjense que la palabra que utiliza para infierno es Gehenna. Está hablando literalmente del valle de Hinnom. Asimismo, la Biblia, ¿cuántas veces aparece la palabra alma? También, ninguna. En la Biblia la palabra alma no aparece, ¿sí? Sino que es una mala traducción de la palabra hebrea nepesh, que significa literalmente ser viviente, y del griego la palabra psique, que significa espíritu, escuchen bien, aliento de vida o soplo. Otros versículos que resaltan esto que estoy diciendo: Eclesiastés 9, 5 y 6, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta al olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Salmos 146, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La palabra que utiliza para aliento es ruaj, que significa aliento o soplo. La existencia del alma entra en conflicto con la descripción de la Biblia de la segunda venida de Cristo también, que dice que cuando Él venga, las tumbas van a devolver a sus muertos. El océano va a devolver a sus muertos. No es que van a descender del cielo. También entra en conflicto con la crucifixión de Cristo. Porque cuando Cristo muere, la Biblia dice que las tumbas
se abrieron y ¿qué pasó? Y salieron los santos, pero no estaban en el cielo, ¿por qué bajaron? Entra en conflicto. Escuché un comentario de un hermano muy querido que me dijo, afirmar la existencia del alma, de la inmortalidad del alma, significaría decir que la serpiente en Génesis 2:7 tenía razón, que no iban a morir. Ahora, volviendo a la parábola de Lázaro y el rico, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué enseñanza sacamos de esta parábola? Muchas veces mal interpretada, precisamente por estos detalles, de sacar fuera de contexto, de no conocer el contexto de la historia. Cualquiera que fuera, por decir un país, por decir, cualquiera que fuera a Japón, uno normalmente, ¿qué hace? Abre la puerta y ingresa. Pero allá se sacan los zapatos y entrar con los zapatos es una falta de respeto hacia la familia. Si no conocemos el contexto, no podemos entender el porqué. Esta parábola entonces, ¿qué nos enseña? Jesús les estaba diciendo a los fariseos en primera instancia que ellos, por más que tenían la ley, el linaje, eran la nación escogida, por más que visualmente eran salvos, Jesús les estaba diciendo que no era así. Que por más que se veían correctos, que actuaban correctamente, porque los fariseos obedecían la ley, claro que obedecían la ley. Iban a la sinagoga todos los sábados, iban a la sinagoga, ponían el diezmo. ¿No se contaminaban con comida o bebida impura? No lo hacían. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos estaba en el yo y en su avaricia, en su codicia. Tenían el corazón, como dice la Biblia, tenían sus tesoros no en las cosas del cielo, sino que su corazón estaba con las cosas de la tierra, con los tesoros de la tierra. Pero también había un mensaje para los paganos que estaban ahí con Jesús. El mensaje para los paganos que estaban con Jesús era que no importaba cómo ellos habían llegado a Él. Lo que importaba era en dónde ellos habían puesto su corazón, a dónde habían puesto su mente, que eran las enseñanzas de Jesús. Si cualquiera de nosotros hoy nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, tenemos que recordar estas parábolas que Dios nos dio para entender mucho mejor la ley y recordar que aunque estemos sucios, nuestro Padre nos está esperando y cuando regresemos, Él nos va a abrazar y nos va a besar a pesar de que estemos cubiertos de inmundicia, de que olamos a estiércol. Él nos va a abrazar, nos va a besar, nos va a quitar esas vestiduras sucias y nos va a poner un manto nuevo. Que por más que nos sintamos perdidos, sin la capacidad de volver, que estemos gritando, tal vez un grito mudo que nadie puede oír, el pastor escucha ese grito, acude a esa oveja, deja las 99 por esa que se extravió y la regresa a su redil. Y no solo eso, sino cuando regresa al redil,
junta a todos y hace fiesta por esa que se había perdido. Cuando los fariseos decían, hay fiesta en el cielo cuando un pecador muere, Cristo vino y retrucó eso diciendo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El libro Patriarcas y Profetas, un libro realmente hermoso, habla de una artimaña que Satanás utilizó desde el comienzo del conflicto de los siglos. Muchas veces nosotros nos sentimos que hemos pecado demasiado como para volver, que ya hemos cruzado el punto sin retorno. Y esta es una artimaña que Satanás utilizó con los ángeles. Cuando los ángeles caen, Satanás los convence de que ya habían ido demasiado lejos, de que ya no podían volver. Y los ángeles le creyeron. Pero Dios te dice hoy que todavía no es tarde, que todavía hay tiempo. La puerta de la gracia todavía no se cierra. Hay una historia de un hombre que se encuentra caminando por una medianera. De un lado está Satanás y sus ángeles, y del otro Dios y sus ángeles. Y lo que llama la atención de esta persona es que Dios y sus ángeles lo llamaban con gritos y con señas, que se bajara, que viniera, que se bajara, que viniera. Y lo que le llamó más la atención es que Satanás y sus ángeles seguían en la suya. No le prestaban atención como si él no existiera. Él se baja de la medianera y va a preguntarle a Satanás. Dice, pero Dios y los ángeles me están llamando. Se gritan y me dicen, vení, bajá, vení. Y ustedes hacen como que no existo. Y Satanás responde, lo que pasa es que la medianera es mía. No existe un punto medio. Es o estamos con Dios o estamos sin Dios. Entonces, todavía estás a tiempo. Todavía hay tiempo. La Biblia dice que Él es paciente ¿para quién? ¿Para con judíos? ¿Algunos adventistas? Dios es paciente para con todos, queriendo que ¿qué? Que nadie perezca, sino que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es importante, hermanos, conocer muy bien las Escrituras. Yo siempre digo, Satanás tuvo más de 2000 años para estudiarlas. No podemos pretender saber más que él estudiando una vez por semana, estudiando 2 horas por día. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y todo parece estar perdido, parece que tuviéramos todo en contra. Pero tenemos una esperanza. El Señor dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no termina ahí. Dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque he vencido al mundo. Hablábamos en la escuela sabática que el ser humano, Dios lo había puesto en el jardín del Edén. La versión original en el hebreo decía que Dios lo había puesto en el Edén para reinar. El cargo del ser humano era ser reyes de la tierra.
Y al momento de pecar, cedimos ese puesto a Satanás. Por eso cuando Satanás lo lleva a Jesús a la cima del monte, le dice, todo esto me pertenece. Nosotros le cedimos el lugar. Y es por eso que Jesús vino a esta tierra, nació como humano para cumplir con toda ley y convertirse en nuestro pariente cercano. El Goel era un pariente cercano que pagaba la deuda del deudor, pagaba el rescate y recuperaba lo que se había perdido. Incluso hasta en esos detalles Dios vino y cumplió con toda justicia, con toda ley. Él pagó nuestro rescate, se hizo nuestro pariente para presentarnos ante Dios y decir, Él ya no es más un humano, Él es mi hermano. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos amó a tal punto que fuimos llamados con el mismo título que Jesús. Fuimos llamados hijos de Dios. Entonces, si hoy estás con problemas, conflictos, sentís que no podés salir de una tentación, tenés que tener la seguridad de que Dios ya peleó la batalla y Dios ya ganó. No hay forma de perder un juicio si nuestro amigo, nuestro hermano, es el juez y el abogado. Tenemos todas las de ganar a pesar de los pensamientos que Satanás ponga en tu mente. Cuando Satanás te diga, estás perdido, Dios te dice una y mil veces a lo largo de todas las Escrituras que nada está perdido, que Él ya ganó. Yo ya no tengo que pagar nada, ya pagó Dios. Lo único que tengo que hacer es hacer como los paganos hicieron, de presentarme ante Dios, así como estoy, sucio, no importa. No importa cómo me presente a Dios, porque es Dios el que me cambia. Su muerte me cubrió a mí para que Dios no vea mi indignidad, sino que vea el sacrificio de su Hijo. Y puedo imaginarme, para finalizar, cada vez que un pecador se arrepiente, procede al bautismo, puedo imaginarme la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Estamos, y creo que es el único versículo que habla sobre la predestinación. Estamos predestinados a ser hijos de Dios, a ser salvos. El regalo de Dios, la salvación, es un regalo, pero tenemos que aceptarlo, tenemos que tomarlo. Que Dios nos dé sabiduría, para empezar, y que Dios nos dé la paz y el consuelo de que la batalla ya está perdida, pero para Satanás. Satanás perdió al momento de que Cristo se levantó de la tumba y nos dio la esperanza de que aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, no tenemos por qué temer, porque está la esperanza de la vida eterna en Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos dé toda la paz del cielo, y como dice su palabra, el que esté cansado, que venga a mí y les haré descansar. Que tengan feliz. Gracias, Facundo.
buen tema para seguir pensando en él. Vamos a concluir nuestra adoración con el himno 248. Pongámonos en pie, por favor. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amante Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tú amaste al mundo de tal manera que mandaste a tu Hijo para que todo en el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna, Señor. Señor, gracias te damos por las enseñanzas que has dejado en tu palabra, Padre. Queremos pedirte que nos acompañes a nuestros hogares y sobre todo que nos acompañes, Señor, al seguir en el camino de la verdad, Señor. Danos fuerza y la capacidad de resistir al enemigo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.